Nuestra brújula nos guía para entender necesidades, cumplir expectativas, valorar diferencias y caminar en los zapatos de los demás. Alineados a nuestro propósito, creamos relaciones basadas en confianza, que más que al éxito, contribuyen a la felicidad como objetivo final. Brindamos oportunidades igualitarias para el desarrollo profesional, impulsando el talento, para que más mujeres construyan su carrera soñada. El camino de la transformación lo construimos con innovación e implementación de tecnología que permita el acceso a energía de forma más limpia, para beneficio de todos, manteniendo nuestro compromiso con la gestión ambiental, con el desarrollo de las comunidades en las que vivimos y trabajamos, con el balance de género y el empoderamiento de las mujeres como gestoras de crecimiento y desarrollo, juntos por la equidad de género y el desarrollo sostenible. Bienvenidas las personas que recién nos visitan en la Sala 2. Desde Suecia, en el WEF Ecuador, presente compartiendo su conocimiento y experiencia, tenemos a Charlotte Erkhamar y Claudia Jaramillo de Colombia en el panel Liderazgo Empresarial Global, moderado por Viviana Chacón de Ecuador. Vive esta experiencia de escuchar en dos idiomas diferentes a mujeres referentes del mundo. Welcome to WEF Ecuador, in connection with 19 countries and 88,000 people around the world. My name is Viviana Chacon, and it's an honor for me to moderate this panel, Global Enterprise Leadership, with two powerful women who will share all their knowledge and experience. I have been training business leaders nationally and internationally for more than 12 years to enhance their leadership towards a more empathetic, warm, and productive organization. Recognized by the WEF as a woman leader of excellence, I'm also an author, speaker, and the creator of a mentoring program for sustainable human development. First, I want to welcome Charlotte Erkhamar from Sweden. Charlotte has over 30 years of experience providing strategic communication counseling for some of the most prominent organizations and companies. Currently, Charlotte is the CEO of CREAF Worldwide since 2004. Prior to that, she was CEO of the Swedish business intelligence company, Demoscope. She was also the SVP and the head of communication of the JC Group and the Swedish Exhibition Center, and vice president at the Swedish Employers Confederation. Charlotte is a broad member of the Stockholm Chamber of Commerce, CACC US, CACC New York, and British-Swedish Chamber of Commerce in Sweden. Welcome, Charlotte. Thank you, Viviana. Really a pleasure to join. And hi, everyone who is listening in to this session. I will, during this session, try to give you my thoughts and my reflections about what I think is important for a business leader today. And I'm running a strategic communication firm, with offices in 25 countries. We have been around for more than 50 years, and we are a Swedish company, and we are based in Stockholm.
We are 500 people around the world, and we have among 500 clients with a lot of issues we have to handle. So we work mainly with big global companies or governments, authorities, and we try to advise them in this pretty tricky world and support them with the challenges they are facing. I have been a CEO for Creab since 2004. And there is a huge difference in running a company 2004 than to 2021. A lot of things have changed the way you act and work as a leader today. And a lot of things has happened in the world. I have the experience myself, both as a CEO for Creab and also my experience is as an advisor to many global companies and CEOs worldwide. In different kind of companies and industries with all challenges they are facing. This world is constantly in change, something you have to adapt to today. I will quote an old Greek, Aristotle. He said, "Nothing is permanent except change." And that is true. You know, the new technology has really pushed the change. It was, you know, we all remember for 25 years ago when internet came, then came the smartphone, and then came the iPads, and we heard about a new thing called the apps, and we got a booming of social media. So we got a toolbox with really all different kinds of tools. And then we learned about artificial intelligence, augmented reality. And this is something you have to be aware of as a business leader today, and how to handle all these different kind of tools in the toolbox. Today, you have really to be prepared for unexpected things to happen 24/7. You have to be prepared for immediately communicate to your people, your stakeholders, your owners, your customers, what has happened and how do you fix it? What is your action plan? And if you don't do it immediately, you have to do it, you know, on your mobile immediately. If you don't do it, someone else will do it for you. And then it's really complicated to change the message you would like to get across. So the new technology has not only changed the way we work as business leaders, it has also changed the pace. Everything is so much faster today. In addition, we have all the international geopolitical things going around in the world. We have the strengthened relationships between the US and China, between US and Russia and Europe, and you have the climate change that is on top on everyone's minds today with the sustainability and how to save the planet. You have the migration, we have had long discussions about Brexit for many, many years. And lately we also had the Afghanistan, what's happened there. And, you know, the pandemic that came later came without any warnings and changed the world totally. The COVID-19 crisis has really pushed the digitization several years. Experts say it has taken a step of 5 years, what it should have done without the pandemic. And we have also seen a lot of change in our own behaviors, how we think, how we act, how we work, how we travel, and what we eat, and so forth. And these changes are here to stay. You know, you see the online shopping. It has increased a lot. Everyone is shopping online, and companies have to adapt to that. They have to be there. We will not go back to normal. We are already entering the new normal, and new normal is not going to be different. It's going to be both different and very difficult. Companies have, if they not already have done it, changed their business models. They have to reconfigure their operations to really adapt to a new world. Before the crisis, no one spoke that much about
remote working. It was in air, but not very common. But the pandemic changed the world overnight. Tens of millions of people started to work from a home base in 24 hours. That was amazing to see. I could never have expected that should go that well, that it has done, with people moving from offices to working from a home base. And to work with Teams and Zooms in all your meetings every day from a home base has really been very efficient. What I have seen, and many companies have said, people have worked more hours than they did before. So the positive effects for our people, I can see from my own company, is that they have got a much more balance in life between work and private life. They have, they don't have to commute every day, several hours per day to the office. They can stay at home. They can spend much more time on their family and on their kids, and they can, take care of themselves. They can, your own health and your wellness, that we have seen that many people have started to do today. So I think also that will stay. People need more balance in life between work and private life. And specifically among the young people, we have seen that. We also saw during the pandemic that people started to renovate their homes, rebuilding their kitchens and bathrooms and gardens. And 85%, I think I read the other day, of all people have started new activities and hobbies during this pandemic time. But not only positive things. We have seen a lot of negative things also with people working from a home base. Because if you're a single household, working every day 6 to 8 Zooms or Teams meetings alone, it's boring and it's not good for your mental health. That is what we have seen. So many people are really longing back now when companies and countries are opening up to go back to office. The virtual meetings are also what is negative, that it's really hard to be creative. I know in our firm, when we have to come up with really creative solutions for our clients, you can't do that via Teams. You have something in between. And it's also hard to recruit people via a screen, because you have to feel the atmosphere in the room, and you have also to you smell the people. You can't do that with Teams meetings. But what we have seen now is when countries are opening up, most companies will choose a hybrid way of working moving forward, which often means 3-2. 3 days in office, 2 days at home. I listened to a professor the other day at Stanford University, and he spoke about this. How do we do this in companies? What is important for business leaders to think about when they start this transition? And he said, don't let people choose, because they will always choose Mondays and Fridays to prolong their, their weekends. You as a CEO and leader, you have to have an absolutely structured plan. These days we work in office, and these days it's free to be at home. So that was really good advices I think he gave all of us. And I have done it already with my head of countries in my 25 countries. So don't let people choose. I think also an important word moving forward will be more flexibility. I think flexibility will be much more important regarding everything we do. We have also seen another trend, that the pandemic has changed the traveling. They say that business traveling will not come back to what it was. They think it will increase only 20%. Tourist traveling will increase and be up at the same level, because people are longing to go and meet friends and fly around the world. If I talk about myself regarding business traveling, before the pandemic, I traveled around 150 days per year. Meeting with all my teams in different countries, the clients and everyone. I will not go back to that again. I know it.
It's not good for the health either to be up in the air so many days. So I will probably also combine physical meetings with virtual meetings, much more efficiency. Efficiency, I think, and increased productivity we have seen during the pandemic. Remote working will also change not only the traveling, I think it will change the office space. We have already seen many big companies downsizing their office space, and find other kind of layouts when people are in the office, much more of smaller rooms and bigger meeting rooms when everyone can meet. So that is a change. We have also seen people moving out from cities. When they work from home, they have realized that this is not good, because it's too narrow to be two parents, a number of kids, sometimes in the world also the grandparents, and they are staying, everyone at home working. And that is, everyone needs bigger space if we should start with a remote hybrid way of working. And so we can see that people move out from cities to try to buy houses and apartments further out from the city, because it's, of course, a bit cheaper to buy it outside the cities. So that is a number of things that will happen. I think, moving forward, I think many things are important for a business leader. I think, one, adapt to changes. We have to do that. We have to be prepared for unexpected things to happen always. We have to put our ears on the ground and listen to our people, to our customers, to all our stakeholders. What are their needs? What do they want? It's really important, because people want to be proud of their companies. They want to work in a company that do good for the people, for the society, and for the world, to save the planet. Otherwise, they will leave. We have seen it during the pandemic, when people are getting bored with all these Teams meetings. They are starting to think about changes. And many people we have already seen, change jobs after the pandemic now, or when the transition is coming, because they think it will be good for them to have a change in life. So listen to your people, include them. I think that is really important. And you have to act as a sustainable and sustainable company. You have to show that it's not only on the website. You have really to act for doing good things in your company, because then people will stay. What I think is also very important, that is the word passion. Everyone needs passion. And if you run a company, you have to have everyone on board the train. You have to be really good to communicate your visions and missions so people can feel included, so that you share the same kind of values. That is important, I think, for the future. And don't forget, what is important in our firm is the combination of profit and fun. We always have to have fun. And I think I stop there. So thank you, everyone, for listening. I love it. Well, what we have learned today is to have this balance, to know that change is a thing that is going to come always. All these tools that you have shared with us, I'm sure that is going to be really helpful for all the companies, for all the women that are running their companies, and they are figuring out how to give this step to the next level, because for sure is not yet the new normal. The changing is going on right now. Yes. So everything that you are telling us is really important, so they can learn how to adapt to these changes, and also to the women that are working for companies to know that their leadership is going to change as well. So I love it, everything that you have shared, all your experience, all these tools. I'm sure that is going to be really helpful, really good for every company, for every woman. So thank you very much, Charlotte, for all your time, for all the knowledge, all your experience. Thank you, and it's good to have you here with Ecuador. Thank you for having me. Thanks.
Ahora quiero dar paso a Claudia Jaramillo desde Estados Unidos. Para nosotros es un placer tenerte en el Web Ecuador. Ella es MBA del Wharton School, directora corporativa y vicepresidenta tesorera del Schulenberg. Fue controladora de América del Norte, donde supervisó la organización financiera de varios empleados. También fue controladora global de perforaciones y mediciones en Houston y controladora de la región del norte de Asia en Beijing, donde dirigió las organizaciones financieras de todas las líneas de productos que operan en China y Japón. Es miembro de la Junta Directiva y presidenta del Comité de Auditoría y Finanzas de Generation USA y miembro de la Junta y tesorera del Wharton Club of Houston. Dirige un programa global también de mentoras para mujeres de más de 50 países en Schulenberg. Me encanta tener hoy a Claudia, así que quiero dar la bienvenida y que nos cuentes un poco sobre esta frase que nos habías compartido, que dice, si el camino que existe no funciona para ti, crea tu propio camino. Bienvenida. Gracias. Bueno, antes de todo, Viviana, gracias a ti y a todo WEF por invitarme. Me encanta este tema. Yo soy apasionada del tema de empoderamiento de mujeres y todas las cosas que las mujeres podemos traer. Entonces, empiezo con mi frase. ¿Por qué si el camino que existe no funciona para nosotros, debemos definir el camino? El mundo cambia y cada vez el cambio es más acelerado. Entonces, parte de la contribución que las mujeres traemos está en no limitarnos a lo que existía en el pasado y lo que el mundo nos presentó en el pasado y mirar, puede ser de carrera, puede ser de las cosas que vemos alrededor y si no existe ese modelo que nos presentan y decir ese modelo no me sirve a mí, la definición de eso que estuvo alrededor, bien sea un trabajo, las opciones que nos da la sociedad o las opciones que nos da la carrera, decir, si eso no funciona para mí, ¿qué son las cosas que yo puedo hacer para llegar a eso? El mundo de hoy nos habla de ambigüedades, nos habla de agilidad. El COVID aceleró muchas cosas, si bien trajo muchas dificultades y retos, también nos amplió mucho más la mente, nos mostró que había muchas cosas que se podían hacer virtualmente. Y bueno, vamos a estar hablando de muchas de esas cosas que aceleraron los cambios y que mostraron que el liderazgo de las mujeres podía traer tantas cosas positivas y en muchos casos era muchísimo más efectiva que los modelos más tradicionales de liderazgo y ahí viene donde nosotros podemos definir esta es la forma en que queremos hacer las cosas y defino mi propio camino y así es que vamos a llegar y traemos a mucha gente con nosotros para llegar a donde queremos llegar. Me encanta. Importante en medio de este momento de tanto cambio saber que cada uno debe escoger y saber que tiene su propio camino, ¿no? Así que cuéntanos también, por otro lado, ¿cuáles son esas cualidades que consideras que han contribuido a tu éxito profesional y personal en diferentes ámbitos? ¿Cuáles han sido? Bueno, yo diría que son tres los que más yo resaltaría. La primera es curiosidad. Y la curiosidad empieza por mi curiosidad por el mundo. Yo desde muy joven, yo lo vi en mi abuelo. Mi abuelo viajaba mucho. Y él era doctor de medicina y viajaba mucho. Y yo desde muy pequeña tenía esa curiosidad por el mundo. Curiosidad por el mundo, curiosidad por la tecnología. Yo soy ingeniera eléctrica, electrónica y me gustaba la tecnología. Y con el tiempo cada vez quiero aprender más y todos los días trato de aprender más. Y entre más viajo, más me gusta aprender de otras culturas, conectarme con la gente, entender qué tiene cada persona para enseñar. Y de ahí, cuando empecé a viajar y a experimentar con otras culturas y con otros ambientes, viene mi segunda característica, que es muy importante, no solo con las culturas, sino con los cambios de ahora, que son mucho más acelerados, y es la adaptabilidad. Entre más adaptables somos, digo que a veces como humanos el cambio siempre inspira un poco de miedo y nosotros tratamos de resistir al miedo y
tratamos de resistir al cambio por ese miedo. Pero cuando nos adaptamos, nos damos cuenta que el cambio trae muchas oportunidades también. Entonces, si aceptamos que el cambio es algo que siempre va a pasar, y más en el mundo de hoy, tecnología, globalización, cosas que no podemos controlar, adaptarnos es una parte importante de crecer, de experimentar cosas nuevas, de aprender cosas nuevas. Y la tercera, que está un poco conectada con las dos primeras, es esa actitud de nunca dejar de aprender. Y aprender puede ser o un curso pequeño o una conferencia o aprender de la gente que está alrededor de nosotros. Yo, por ejemplo, una cosa que me apasiona a mí es aprender de la gente más joven de mi equipo. A mí me encanta hablar con la gente más joven de mi equipo. Entonces, si va a ser la generación Z, si van a ser los millennials y todo eso, ¿qué es lo que les inspira a ellos? ¿Cuál es el tema del propósito? ¿Qué tiene significado? ¿Cómo nos conectamos todos en el mundo? ¿Cómo vemos nuestros sueños? Y cómo conectamos lo que, por ejemplo, en el caso de nosotros, la compañía de nosotros, Schlumberger, es acceso a la energía. Y la energía es un motor de crecimiento. Entonces, cómo nosotros en esto que hacemos con acceso a la energía a través de tecnología, cómo conectamos con todas esas generaciones que vienen detrás para acelerar ese cambio de la tecnología y de la energía para que sea más limpio, y las generaciones jóvenes, cómo hacen que sientan que se conectan con ese mundo cambiante que va a tener un impacto social. Entonces, esa capacidad de aprender todos los días y de reinventarnos para mí es fascinante, y yo creo que es lo que hace que uno siempre se mantenga joven y relevante. Completamente. De hecho, me encanta porque esas tres son absolutamente aplicables para empresarios, para las mujeres CEOs que están teniendo, están viviendo estos cambios, y también las mujeres que están en empresas. Son tres cualidades que claramente pueden ser aplicables en cualquier área, ¿no? Y que son súper importantes en medio de esta situación que estamos viviendo. Entonces, por otro lado, cuéntanos, ¿cuáles han sido las lecciones aprendidas durante este último año? Hemos tenido muchos cambios, tuvimos el COVID-19, los cambios económicos, sociales, las empresas han tenido que cambiar sus políticas internas. Entonces, ¿qué para ti como empresaria, como mujer, cuáles han sido estas lecciones que has tenido? Bueno, la primera es, hay que reconocer el dolor de toda la gente que ha pasado por esta crisis. Y cuando reconocemos el dolor y la necesidad de conectarnos más y de manera más intencional, una cosa que a mí me pasó muy al principio de la crisis, cuando empezamos todos a trabajar desde la casa, para mí fue la gratitud. Y yo por muchos años leía todos estos artículos, es importante hacer todos sus diarios y dar agradecimientos y todo eso. Y yo lo leía y decía, es muy interesante, pero por primera vez en mi vida lo hice de manera muy intencional. La gratitud ha sido una de esas, y la gente te dice que la meditación, que la gratitud ayuda. Y por primera vez yo lo hice, y te digo, la manera en que yo lo vi fue, recuerdo ese día en que estábamos en la oficina y nos dijeron, vas a empezar a trabajar desde la casa. Y yo empecé a leer las noticias de toda la gente en Nueva York, la gente que trabaja en los restaurantes en Nueva York, en los bares. Y yo pensé, uy, esa gente quizás no sabe cómo alimentar a sus hijos mañana, porque su trabajo desaparece. Y yo dije, yo tengo la fortuna de tener un trabajo interesante, donde no tengo que arriesgar mi salud, mi vida, y puedo seguir haciéndolo desde la casa. Sí, es difícil estar aislada, pero estoy muy agradecida. Tengo una familia buena, tengo un trabajo bueno, todo eso. Entonces empecé a ser mucho más intencional en eso, y lo sigo haciendo, y la gratitud te lleva a reconocer las oportunidades cuando están al frente tuyo. Muchas veces nosotros estamos pensando, especialmente cuando uno tiene una carrera y siempre está acostumbrado a mirar qué más hago, cómo produzco más, cómo soy más efectivo. A veces se le pasa a uno que hay tantas cosas buenas alrededor de uno, que no es solo el futuro, y qué más. Entonces la gratitud ayuda a que uno vea las oportunidades y reconozca y vea todo de manera más positiva. La segunda es la crisis. La crisis es
No, mucha gente habla de cómo se escribe crisis en chino y la palabra de crisis en chino y es una mezcla, dependiendo de cómo lo interpretas, es una mezcla de dos caracteres donde uno es riesgo y el otro es oportunidad o el cambio. Y entonces es no desaprovechar una crisis. Entonces la crisis siempre es dolorosa. Y en el caso mío, la crisis estando en tesorería para una compañía multinacional como la de nosotros, que opera en más de 120 países, y muy grande, y en el sector de nosotros de la energía que hubo bastantes cambios, fue muy intenso en un periodo extendido. Entonces, ¿cómo te reconectas con la gente? ¿Y cuáles son las cosas que tuviste que cambiar porque tienes que reaccionar a todos estos choques alrededor, mercados de capital, en el caso de mi trabajo, y el cambio de cómo estamos trabajando? ¿Qué cosas podemos aprender de eso y continuarlas así no estemos forzados a hacerlas? Entonces, ¿cómo podemos seguir utilizando esas cosas? Te doy ejemplos concretos de una comunicación más constante con ciertos tipos con algunos equipos. ¿Cómo podemos colaborar de manera diferente? ¿Cómo usamos más la parte digital? Para mí, esa es una de las oportunidades que el COVID abrió. Y yo creo que para las mujeres en particular eso ayuda mucho porque nos abre una cantidad de oportunidades de balancear todo el tema de familia, el trabajo remoto, que los horarios de trabajo sean más flexibles, que si trabajo desde la casa, que si estoy en la oficina. El COVID, usar esa crisis, lo que la crisis nos forzó a aprender y a usar, podemos usarlo para abrir todos esos espacios que nos costaba trabajo antes, cuando decíamos, una mamá que acaba de tener un bebé puede hacer muchas cosas desde la casa, cuando en el pasado decíamos que no era así. Y la tercera, a mí normalmente me gusta hacer las cosas máximo 3 o 5. La tercera, yo diría, ser mucho más, prestar atención a las cosas. La gente dice mindfulness. Y eso ha sido muy difícil en la pandemia. O sea, estar en Zoom todo el tiempo, nos cansamos. Cuando uno está en Zoom, uno quiere, y yo creo que esto le pasa a todo el mundo, porque yo le pregunto a mi hermana me dice, a mí me pasa, a mi esposo le pasa, a todo el mundo, que si estamos en Zoom queremos jugar con el celular y que queremos hacer 3, 4, 5 cosas, prestar atención todo el tiempo. Pero cuando estamos hablando con la gente, decir, tú estás ahí, Viviana, y estoy hablando contigo y tienes mi atención. Y toda mi atención cuando estamos hablando con nuestros equipos, cuando estamos hablando con nuestra familia. Eso, la disciplina que requiere eso, y ha sido más difícil en la pandemia aprender esas lecciones, y de pronto eso hace que nos reconectemos mejor con nuestros amigos, con nuestra familia, con nuestros equipos. Y la segunda, intención, atención e intención. Y la intención, yo a nivel de liderazgo la he usado mucho para el tema del manejo de la energía con mi equipo. Y hay muchos estudios de eso, donde yo en el pasado lo hacía de manera un poco intuitiva de cómo mi energía la ve mi equipo. Entonces, en estos tiempos de la crisis, donde los horarios eran más largos, yo estaba coordinando con los mercados de Europa, con los mercados de Estados Unidos. Lo hice así y bueno, esas son las lecciones, y creo que muchas de ellas le abren oportunidades a las mujeres, y seguro que vamos a poder ampliarlo más. Totalmente, me encanta este concepto también de la crisis, al verlo como una oportunidad y de aprender cada una de estas lecciones que nos va diciendo qué es lo importante en medio de este camino también, y también lo que nos está retando en la lectura de energía a nivel digital, porque es una lectura diferente de la energía, ¿no? Así que me encantan estas lecciones porque claramente son un llamado a entender que esta situación nos está enseñando cosas también, ¿no? Por otro lado, cuéntanos, en medio de esto, para ti, ¿cuáles han sido estas oportunidades que has tenido que ver, que has encontrado? Y por supuesto, ¿qué consejo le darías a las mujeres para seguir avanzando en la igualdad de género en todos los frentes, tanto económico, en la toma de decisiones, en el liderazgo social, en la sostenibilidad? Es decir, ¿cuál serían estas dos
consejos o comentarios? Mira, nosotros lo hemos visto mucho en nuestra compañía, incluso se reconoce la importancia de la igualdad de género y nosotros lo hemos hecho durante muchos años. Schlumberger ya ha tenido unos programas de becas para mujeres para doctorado en Europa, en Estados Unidos, para mujeres en ingeniería, en ciencia y todo eso. Lo hemos hecho durante muchos años, pero el COVID resaltó muchísimo. Y se habla mucho de, por ejemplo, las primer ministro en algunos países, cómo hubo una diferencia cuando la primer ministro era una mujer. Entonces, eso hizo que el liderazgo de las mujeres sea mucho más visible. Yo diría a las mujeres, mi primer consejo es, levanten la mano, digan qué es lo que quieren hacer, dónde pueden traer las cosas. Acuérdense de este tema, crowdsourcing, toda la economía nueva se apalanca en traigan las voces de todo el mundo. Yo diría que es una de las fortalezas más grandes de las mujeres y yo diría eso, levanten la mano, digan qué quieren y traigan a otros con ustedes. Esa es una de las fortalezas del liderazgo femenino y no tengan miedo de eso, no esperen a que estén listas porque es que yo creo que una de las cosas que tenemos las mujeres es que nunca nos sentimos listas, pero la realidad es que siempre estamos listas. Es una vocecita que tenemos en la cabeza que nos dicen que no. Pero yo les digo, en toda mi carrera yo siempre sentía que no estaba lista y siempre pues he tenido la fortuna que tuve mentores, busquen mentores porque yo he tenido mentores que me decían, tú sí estás lista, anda, hazlo. Entonces levanta la mano, lánzate, trae mucha gente contigo y seguro que vamos a hacerlo. Necesitamos diferentes voces, pero no tengan miedo. Me encanta. Es decir, poder dar ese paso hacia adelante, confiar, aprovechar del cambio, aprovechar de este momento de tanto cambio como para incluso de una vez romper esa vocecita en la cabeza para que se convierta esta situación en una oportunidad para dar este paso hacia adelante, ¿no? Esta levantada de mano. Me encanta porque de hecho ese también es parte de lo que tú haces, esta mentoría a mujeres. Así que en este tiempo también, ¿tú creerías que las oportunidades que ves en este entorno, tanto para mujeres como para las empresas, cuáles dirías que son estas oportunidades hacia el futuro? Mira que todavía se habla de una nueva realidad, pero todavía estamos en medio de ese cambio. Entonces, si pudiéramos ver hacia el futuro, ¿cuáles dirías tú que son estas oportunidades para ese futuro que estamos construyendo ahora? Esas oportunidades son exactamente eso, va al primer punto que yo hice, es redefinamos nuestro camino, para mí es tener esas diferentes voces, no es solo mujeres, es voces que contrastan. Ese nuevo futuro que yo espero que ya se vea mucho en el futuro de ahora es tener conversaciones difíciles, es escuchar esas preguntas diferentes, es cómo podemos tener un mundo que sea más sostenible y nosotros, por ejemplo, yo hablaba del ejemplo de Schlumberger, de cambiar el tema de acceso a la energía donde sea más sostenible, es preguntar cuál es ese mundo donde la contribución económica, esa nueva definición de capitalismo y todo eso es sostenible para todo el mundo, es sostenible donde las personas consiguen su propósito, donde mejoramos el entorno de nosotros y hacemos preguntas difíciles. Eso no es sentarme y decir, sí, yo voy con todo. Es un mundo donde, como tenemos de nuevo ese liderazgo inclusivo, donde las mujeres, y no solo las mujeres, los hombres también, hay muchos hombres, yo en el programa de mentoría tengo muchos aliados hombres que también apoyan eso y tienen el mismo modo de pensar, hagamos las preguntas. Digamos, esto no es un mal negocio, esto es muy buen negocio. Es muy buen negocio tener igualdad de género, igualdad de pensamiento. Hay gente que piensa muy diferente, diferentes backgrounds y todo eso, y que todos se sientan incluidos y se sientan cómodos con una manera de pensar diferente, pero escuchemos todas esas voces y empujemos en esa dirección. Totalmente, me encanta que también es una invitación a las mujeres a comprender que ser diferente es bueno y que de hecho al levantar la mano estaremos diciendo, hey, yo soy diferente y traigo algo para este nuevo mundo, para esta empresa, para esta familia, que tiene algo que aportar. Y eso requiere un autorreconocimiento, una autovaloración. Así que qué bueno también, como tú dijiste, buscar mentoras. Me encanta todo el trabajo que estás haciendo en tu empresa
en más de 50 países mentoreando a mujeres para que se lancen al ruedo, por decirlo así, que levanten la mano, que estén entrenándose. Y te agradezco infinitamente por ser esa mujer que está mentoreando, que está haciendo mentoring a otras mujeres, porque esas semillas se están seguramente ya reproduciendo y creando nuevas mentoras. Así que muchísimas gracias por todo tu trabajo que estás haciendo, por todas esas semillas que estás sembrando en beneficio de las mujeres, por ser esta líder que está adelante y que está cambiando para nuevas generaciones, porque en realidad eso es lo que está pasando. Estás abriendo un camino para estas nuevas mujeres, así que muchísimas gracias por todo lo que crees, por todo lo que siembras, por todo lo que aportas en el mundo laboral y en el mundo personal también para las mujeres. Así que, Claudia, ha sido un honor compartir contigo, aprender de tus experiencias, de tus herramientas, que sé que son muy válidas, muy importantes para todas las mujeres que hoy nos escuchan. Muchas gracias, Viviana. Lo único es que apoyémonos todos. El hashtag que nosotros tenemos en nuestro programa de mentoría es hashtag Stronger Together. Entonces, apoyémonos todas y así creamos un mundo cada vez mejor.